Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Podríamos decir una semana con muchísima actividad parlamentaria, una semana con mucho tratamiento en comisión y también con una sesión especial. De todo esto vamos a hablar y vamos a hacer el resumen de lo que dejó no solamente la Comisión de Juicio Político en el día de hoy, también lo que fue la sesión especial, las distintas comisiones que se reunieron a lo largo de esta semana. José, ¿cómo estás? Muy bien. Cansado ya después de tanto trabajo. Claro, eso te iba a decir. Ahora sí que no tenemos un montón de material para analizar, para profundizar, muchos proyectos de ley que se trataron en comisiones y ni hablar los proyectos que ya obtuvieron media sanción por parte de la Cámara y que al parecer semana que viene se van a tratar en el Senado. ¿Qué sabes? Es muy probable, sí. Bueno, hay también un tratamiento express en las comisiones del Senado. Recién acaban de darle el dictamen al proyecto de ganancias que fue aprobado esta semana. Ahora estaban tratando ya el tema de universidades y por lo menos el tema de ganancias ya está la versión de que van a intentar tener una sesión el jueves que viene en el Senado para ver si pueden avanzar con eso. Al parecer, ganancias y seguramente un par de temas más, ¿no? Porque convengamos que el Senado no viene sesionando hace varios meses y hay un montón de proyectos que ya tienen aprobación por parte de la Cámara de Diputados, que tienen media sanción y que esperarían meterse dentro del próximo temario del Senado para quedar convertidos en ley o no, o eventualmente si hacen alguna posible modificación y reforma, como al parecer parecería que habría con el tema de alquileres, que tendría que volver a diputados. Así es, también el tema UBA, le dieron dictamen. Bueno, estamos dando información del Senado, pero bueno, es importante en el sentido de que, bueno, le interesa obviamente a la gente. Claro. Modificaron el tema y vuelve acá a diputados cuando lo vayan a aprobar, lo que vayan a aprobar, tanto ese como alquileres, va a venir entonces. Alquileres veremos si lo tratan la semana que viene. No me parece que vayan a tener una sesión tan amplia en el Senado como para tratar alquileres, ganancias, todos los temas. Empleo PYME todavía no tuvo. Tendrían que estar 3 días con la cantidad de temas que estarían en condiciones de ser analizados por el Senado, pero más o menos lo que van tratando en comisión te va marcando la pauta de cuáles serían los temas que se integrarían en la sesión de la semana que viene del Senado. Y hablando de sesiones, ayer me decía un diputado oficialista que al parecer el 4 de octubre va a haber otra sesión aquí, ¿eh? Así es. Nosotros probable, ¿no? Decíamos que posiblemente ya antes de las elecciones no iba a haber sesiones. Le preguntaba cuál era uno de los temas probables que se podría llegar a meter y me decía que querían ver la posibilidad de meter el tema de aerolíneas argentinas, ¿no? Un proyecto presentado por Máximo Kirchner que incluso cuando se trató en comisión hicimos el análisis, explicamos de qué se trataba ese proyecto que busca establecer la mayoría más rigurosa que establece la Constitución Nacional para eventualmente que en un futuro algún próximo gobierno quiera privatizar la aerolínea, va a tener que pasar por el Congreso de la Nación y obtener la mayoría más estricta, más rigurosa para poder hacerlo, ¿no? Así es, sí. Y aparte de esa cuestión, seguramente los temas que imagino, el tema del IVA, que van seguramente lo van a anunciar en el transcurso de estos días, esta semana. No va a terminar la semana, me parece, sin que se anuncie. Tendría un tratamiento express. Otro tema que quieren llevar al recinto es el tema del GNL. Exacto. Eso tiene que tener dictamen previamente, veremos si lo obtiene. Creemos que sí. Tiene el número para el dictamen y tiene el número para el tratamiento y la aprobación en la Cámara de Diputados, independientemente de que Juntos por el Cambio vaya a apoyar o no, que creo que no. Pero independientemente de eso, tendría los números. Hay otra, pero habrá que ver. Todavía no está puesto en la agenda, seguramente en las próximas horas iremos teniendo más datos, porque bueno, la sesión no es la semana que viene, así que hay cierto tiempo para hacerlo. Si vos decís el 4 de octubre, yo creo que ayer me dijeron eso, 4 de octubre. Me parece que sí, así que, y podría ser, ¿no? Sería dentro de 2 semanas y 2 semanas antes de lo que podrían ser las elecciones generales, así que, ¿por qué también hablamos de esta cuestión? Porque en el caso de que eventualmente alguno de los candidatos a presidente se imponga en primera vuelta, ya quedaría constituida o te marcaría la cancha de cómo va a quedar la reconfiguración nuevamente de la Cámara de Diputados.
votos. Sí, sí. Y de eso depende que se aprueben o no cierto tipo de proyectos, ¿no? Y sí, estamos en el tiempo en el cual bueno, ya empiezan a apurar determinados proyectos por el recambio. Uno de los temas, por lo menos, que también obtuvo esta semana dictamen es la cuestión del abuso sexual infantil, ese tema que, bueno, a propósito de lo que mencionábamos tanto y el hecho de que va a perder dictamen, si no, va a perder estado parlamentario. Claro, pues si esa no lo tiene aprueba. media sanción por parte del Senado. Lo que pasó esta semana, y a propósito de la profusa actividad en comisiones que decías, fue que se trató, fue una de las reuniones que se realizó esta semana. Recordemos que la semana anterior había fracasado un intento de realizarla, entonces hubo la disposición de todos los sectores, incluso del oficialismo, que la vez pasada había retrasado la asistencia. Recordemos que se trata de 2 comisiones presididas por la oposición. En ese caso hubo la presencia de todos, pero se le hizo cambios. Al proyecto. Al protocolo. Claro, para que tuviera efectividad en las provincias. Entonces, ¿Sabes qué? A mí me llamaba la atención y preguntaba por qué ese plenario de Familia, Niñez y Juventudes con la de Asuntos Cooperativos Mutuales y ONG, ¿viste? Me parecía rara esa combinación. Sí, a ellos también, y me decían, a ellos también me parecía raro. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, me decían que por esta cuestión de las mutuales, las ONG, las cooperativas, que muchas veces intervienen y tienen a su cargo un montón de grupos de niños, niñas y adolescentes. Hay profesores, por ejemplo, dentro de un club de barrio, ¿no? Dentro de, distintas organizaciones que pueden llegar a detectar porque tienen ese contacto directo y hasta ese contacto diario con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para poder detectar una posible situación de abuso que esté atravesando algún niño, niña o adolescente, es importante también que los profesores, los maestros que integran esas mutuales, esas cooperativas, esas ONG, estén capacitados, porque eso es lo que te permite el protocolo. El protocolo permite capacitar a estos adultos responsables que están al frente, ya sea no solamente de un aula, porque a veces solamente se habla de la responsabilidad que tienen los maestros o los profesores, pero también qué responsabilidad tienen esos adultos que, que por ejemplo dirigen una escuelita de fútbol, una escuelita de básquet, de patín, de danza, de cualquier situación que tiene ese contacto día a día y directo con esos menores, y al estar capacitados a través de este protocolo pueden tener las herramientas necesarias para poder detectar un caso de posible abuso que estén cometiendo contra algún menor y poder realizar la denuncia correspondiente, ¿no? Así es, sí. Entonces esperemos que, hay disposición de todos los sectores. Ese proyecto tiene que tener dictamen, ahora le falta en presupuesto. Eso sí, veremos si hay intención de aprobarlo, yo creo que sí. En el caso que se apruebe, ya quedaría convertido en ley porque ya viene con media sanción. Pero lo modifica, entonces tiene que volver al Senado, tenés razón. Pero por lo menos tiene un año más de tiempo para su tratamiento. Y también en el día de ayer podríamos decir que hubo un maratón de distintas comisiones que se realizaron. El día martes tuvimos la sesión especial, día miércoles bien temprano arrancaron todas las comisiones, como decíamos, una de ellas fue la de Familia, Niñez y Juventudes, que trataron el tema del protocolo de detección de abuso sexual infantil, y también la Comisión de Agricultura y Ganadería, que es presidida por el diputado Burjaile, en la cual trataron lineamientos estratégicos para la cadena bovina, por ejemplo, ¿no? Así es, sí. Fue una parte más que nada informativa, donde miraba con cierta añoranza también cuando se hizo referencia al tema de la ley de agrobioindustrial, que tanto hemos hablado y siempre me acuerdo que siempre la poníamos en primera línea para su tratamiento en el recinto. Bueno, eso evidentemente ha quedado postergado y hubo algunas observaciones de parte del oficialismo que dijo, había coincidencia de todos los sectores, pero al final no se trató de agregar más cosas, se insistió con el tema de retenciones y otras cosas, y es un proyecto que beneficiaba a todos los sectores y que, finalmente fue postergado. Así es, y también en el día de ayer se realizó la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que es presidida por el diputado nacional Hugo Yasky, en la cual trataron distintos proyectos de declaración y de resolución, entre los cuales, por ejemplo, declarar beneplácitos, también el reconocimiento al Tercer Malón de la Paz, ¿sí? El Tercer Malón de la Paz es un grupo de personas, de representantes de los pueblos originarios, que se movilizaron a lo largo de distintas provincias, incluso hace poco tiempo habían llegado hasta aquí, hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están acá todavía. Están acá todavía, fueron recibidos incluso por el presidente de la Nación en su momento. Ahí hubo como un intercambio entre el diputado Vila y la diputada Moisés, también por ciertos discursos, dichos que había dicho, que había justamente sugerido el diputado Vilca en ese sentido. Y también, se repudiaron los
hechos y los dichos por Victoria Villarruel, que tenía que ver con las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces hubieron como distintos temas que se trataron ligados a los derechos humanos y las garantías. Sí, así es, y con la ausencia de Juntos por el Cambio, que estuvo presente el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Daniel Salvador, que hizo un discurso al principio de la reunión explicando por qué se iban y bueno, claramente lo que estaba, la ausencia tenía mucho que ver con el tema que se iba a insistir mucho por el lado del diputado Vilca y después de otros sectores con la cuestión de, bueno, el tema Jujuy. Jujuy, exactamente. Entonces, De hecho hubo un intercambio de idas y vueltas respecto a ese tema. Y también se realizó en el día de ayer la comisión de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales que preside el diputado nacional Martín Tetaz. Fue la segunda reunión de comisión informativa en la cual de alguna manera se discutió sobre la reforma de impuestos nacionales como el IVA y como ganancias, ¿no? Así es, sí, y bueno, estuvo la presencia de acá, una cara conocida que estuvo, fue Santiago Montoya, recordemos que fue un tributarista que estuvo a cargo de la recaudación en tiempos anteriores, de gobiernos anteriores, en la época de Duhalde, por ejemplo, y bueno, se tiraron flores con Martín Tetaz, independientemente de que dejaron claro que tenían posturas, muchas opiniones distintas, pero independientemente de eso, dijeron, le decía a Santiago Montoya, ponderaba el hecho de que la buena idea de convocar a esa discusión, que va a continuar seguramente en el futuro, porque bueno, todos los gobiernos, independientemente de todos los oficialismos, hablan siempre de instrumentar una reforma tributaria que, bueno, es muy necesaria y se habló mucho de ese tema durante el tratamiento de ganancias. Y en esta semana, incluso en el día de hoy, como decíamos, hubo mucha actividad parlamentaria. El día martes la sesión, el día de ayer varias comisiones que se reunieron, trataron diversos temas. Y en el día de hoy también se realizaron distintas actividades que tienen que ver con la cuestión cultural, con la cuestión de presentación de proyectos. Como por ejemplo, habrá sido una hora, incluso los compañeros de la edición anterior tuvieron la posibilidad de hacer la cobertura de esta presentación del proyecto por parte del diputado Leopoldo Moró, que tiene que ver con la endometriosis y un proyecto de ley de endometriosis y adenomiosis, ¿sí?, de la autoría de él, que es impulsado por Carmela Moró, secretaria general del partido político Igualar. Incluso de ese evento participaron especialistas, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y legisladores. ¿Cuál es el principal objetivo que persigue este proyecto presentado por el diputado Moró hace una hora aproximadamente aquí en el anexo de la Cámara? Tiene como principal objetivo incorporar en el programa médico obligatorio la cobertura de la detección, el diagnóstico, el control, el tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la endometriosis y la adenomiosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario, ¿no? Entonces, incluir dentro del PMO, que es la prestación médica obligatoria, esta enfermedad que transitan muchas mujeres a lo largo de su vida, que incluso ayuda a la detección temprana, ayuda también para tener un buen tratamiento a tiempo, ¿no? Es un proyecto, evidentemente, que sí, el tema de la endometriosis, se han presentado iniciativas, no es la primera vez pero no avanzan, será bueno que con un buen empuje y con este auspicio que será dado con esta presentación hoy, que pueda ser tratado próximamente, que pueda llegar a las comisiones. Antes, recordemos, las comisiones tienen vigencia hasta mediados de noviembre, o sea que estamos en la recta final, en los momentos en los cuales apuran todos los tratamientos de esos proyectos que se buscan tratar de aprobar, darle para que, bueno, no pierdan estado parlamentario y que, bueno, darles vigencia. Así es, y también en el día de hoy hubo una actividad cultural muy importante aquí enfrente en el Palacio de la Cámara de Diputados, porque se entregó el mayor galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que es un reconocimiento a distintas personalidades, tanto personas físicas como jurídicas, por su trayectoria, por su aporte a la sociedad, ¿no? En este caso se entregó este premio tan importante, ni más ni menos que al artista Abel Pintos, ¿no? Que tuvo la posibilidad de hacer una nota que ahora en minutos nada más seguramente vamos a poder verla. ¿En qué consistió? Bueno, Cecilia Moró estuvo encabezando este acto, estuvo también presente Germán Martínez, la diputada Paula Penaca y también muchos niños
de distintas escuelas estuvieron presentes porque el acto estuvo de alguna manera dirigido a distintos niños como un mensaje de perseguir sus sueños, ¿no? De conquistar sus sueños, un poco teniendo de ejemplo cómo fue la trayectoria de Abel Pintos desde que era niño, porque él empezó con todo esto a los 7 años de edad. Pero bueno, me dicen que vamos a esperar un poquito para seguir analizando el tema porque estamos esperando que nos terminen de preparar las distintas notas Hace y entrevistas. minutos nomás, así que... Exactamente, así que bueno, vamos a meternos en el tema del día de hoy porque hablamos de muchas comisiones, hablamos de la sesión especial, hablamos de Abel Pintos y hablamos de la endometriosis, pero no hablamos de juicio político, José. No. Que sucedió hoy hace un par de horas que acaba de terminar. Arrancó la comisión de juicio político a las 11 de la mañana, presidida por la diputada Carolina Gagliar. Recordemos que hacía 3 semanas que no se venía juntando la comisión de juicio político. Sí. Hubo un cambio de temática, un cambio de eje, sí, dejaron de analizar el tema de la coparticipación y se metieron específicamente de lleno en lo que es el Consejo de la Magistratura. Así que José en unas placas nos va a explicar a ver de qué se trata esto y para empezar a repasar vemos qué decía Rodolfo Tailade respecto a este tema. Yo creo que los dos testimonios fueron muy importantes. Graciana Peñafort vino a declarar en su condición de abogada del Senado, digamos, no como abogada especialista. Hemos traído también, digamos, juristas para que nos den opiniones, pero en el caso de Graciana no era para que está en condiciones perfectamente de hacerlo, pero no queríamos que venga en su condición de especialista o conocedora del derecho constitucional, sino en su condición de directora del Servicio Jurídico del Senado, porque es la que está representando a ese cuerpo en los expedientes, en la Corte, en donde se está discutiendo todo eso. Por lo tanto, nos dio una mirada objetiva, estrictamente jurídica. Y yo creo que lo que dejó en claro el testimonio de Graciana Peñafort tiene que ver con la, digamos, que la Corte deliberadamente trabajó estos temas, no desde una perspectiva jurídica, sino teniendo en cuenta otras cuestiones. La política, la situación de los bloques en el Senado, pero no desde la perspectiva jurídica, que es lo que tiene que hacer la Corte, ¿no? En ese sentido, señaló un montón de irregularidades de distintas cuestiones, no solamente en particular de un fallo, sino de toda la secuencia de fallos que viene haciendo la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura, que es un bochorno atrás de otro. Es decir, desde el diciembre del 2021, que le da al Congreso Nacional 120 días para sancionar una ley, bajo percibimiento de me pongo yo como presidente con la otra ley, 120 días que en definitiva eran 60, porque entre los 120 días contaba enero y febrero, que el Congreso no tenía actividad. A partir de ahí, 120 días al Congreso, algo, digamos, un deadline, y resulta que hace 2 años que no resuelven. Primero estuvieron 16 años en el Poder Judicial para resolver esta causa. Y después, ya cuando la resuelve, después del fallo de diciembre de 2001, empiezan a haber distintos planteos del Senado y están sin resolver. Es decir, a nosotros nos dicen 120 días y ellos llevan 2 años sin resolver recusaciones, nulidades administrativas. La verdad que es demasiado evidente, digamos, la falta de objetividad, falta de imparcialidad de la Corte. Escuchábamos la palabra del diputado Rodolfo Tailade, entonces haciendo un análisis, un balance de lo que fue la comisión de juicio político en el día de hoy, pero si no pudiste verla, José te va a contar en unas placas a ver en qué consistió los distintos testimonios respecto al Consejo de la Magistratura. Así es, Lu, vamos a hacer una disección de lo que fue la reunión de hoy. Y explicarla también, José, porque estos temas a veces son muy técnicos y uno que por ahí que no está en el mundo específicamente del Consejo de la Magistratura, de coparticipación y distintas causas, es importante explicar a ver en qué consiste, por qué se investigan estas causales, hay pruebas necesarias, qué dijeron los testigos. Está bueno, profundizar, ¿no?, en estos temas. Así es, y porque aparte lo tenemos fresquito, que fue hoy, arrancó a las 11, terminó poco antes de las 4, así que bueno, fue bastante extensa, pero
lo que fue más los debates internos que se hacían que las preguntas, porque fueron muy concisas ya directamente, no fueron... Estuvieron 3 semanas sin debatir, José, escuchame, tenían mucho para discutir. debatir. Claro, pero lo que sí que las preguntas fueron muy concisas, hablaron muy expeditivos los dos testigos que estuvieron presentes y fueron muy concretos y llevadera la reunión dentro de todo. No se enroscaron en esos temas, esas largas discusiones. Y bastante larga para los pocos testigos que hubieron, Así es, ¿no? sí, bastante. Sí. Bueno, entonces se reinició así este jueves el juicio político a los miembros de la Corte Suprema para dar inicio al análisis de la causa Consejo de la Magistratura. Fue este tema. Esta fue la reunión, 22ª reunión. La vamos contando de este juicio que arrancó el 26 de enero pasado. Veamos quiénes estaban citados. Había 3 testigos, ya adelantamos que hubo 2 nada más, pero estaban citados Graciana Peñafort, que es directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Que ella sí estuvo Ella presente. estuvo presente, sí. Bueno, esa fue la más técnica, digamos, en su exposición. Después detallaremos un poco de qué fue algunos párrafos de lo que dijo. Jorge Gabriel Rizo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Estuvo también, fue muy didáctico en lo que estuvo muy presente con las anécdotas de lo que fue el periodo que tenía que explicar. Y Roberto Saguese fue el ausente, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, vale decir, por al principio no se mencionó que no iba a estar, después le hicieron una pregunta puntual a la presidenta de la comisión, dijo sí, no estuvo, fue reticente, él dijo, tuvo reticencia para recibir la notificación, fue extraño y después lo explicó a tal punto que dijo, le terminaron colocando la citación en la puerta del despacho para que vea, porque ¿dónde está? Hablamos nada menos que el del secretario letrado de la Corte Suprema. Él no estuvo presente, bueno, después leyeron la nota que el notificador, vemos que existe ese cargo, esa figura, transcribió textualmente todo lo que había sucedido en el intento de convocatoria, contó que había ido a 2 dependencias donde supuestamente lo tenía que encontrar, le decían que no estaba, lo dejaban esperando, lo dejaban plantando, hablaba con los policías que estaban delante de los despachos, le dejaba la citación, no se la querían aceptar, nadie se la quiso aceptar, al final, y en definitiva no estaba. Al final entonces se la dejó pegada. Quedaron en que la Carolina Gaillard dijo que bueno, van a mandar otra citación para ver si viene. No quedó muy claro que vaya a insistir realmente para que vuelva, me parece, porque este tema ya se acaba. Vamos a detallar aparte cómo es el transcurso, de cómo es la hoja de ruta, de lo que va a ser el debate en el futuro, así que no creo que termine asistiendo. Veamos en la próxima placa, vamos a ver entonces lo que es la hoja de ruta. Esto vale para ver de dónde venimos y hacia dónde cuánto falta, sobre todo. Eso decía Abel Pintos, hoy ahora después vamos a ver, ¿no? Decía, es bueno recordar porque uno escuchando las canciones patrias recuerda o aprende de dónde venimos, ¿no? Es importante conocer el pasado para saber por qué estamos donde estamos y tener podríamos decir, una hoja de ruta y hacia dónde vamos también. Entonces, está bueno esto que vas a hacer un repaso, decir, a ver cómo viene analizando el tema de la Comisión de Juicio Político, dónde estamos parados hoy y hacia dónde se apunta también, hacia dónde va esto. Así es, sí, fue algo que hizo la propia presidenta de la comisión, que hizo un detalle de recordar las causas, que yo creo que la intención era hacer más, había más causas, acá vemos que son 5, teníamos más elementos para avanzar, o por lo menos recordemos que hay más de 17 proyectos, pedidos de enjuiciamiento que hay. Evidentemente en estos temas se enfocaron, algunos se prolongaron más de lo previsto y se acaba el año. Así que, y esto tiene que estar dictaminado antes de fin de año. Bueno, entonces recordemos, causa 2 por 1, el caso iniciado por el caso Muiña. Estuvo incluso de testigo Estela de Carlotto, que presentó una testimonial escrita, que lo pudieron leer incluso ese día en la propia comisión, ¿no? Así es, sí. Después, el segundo tema fue la obra social del Poder Judicial. Recordemos que este fue el tema que más tiempo se extendió. Tuvo muchísimos testigos incluso. Muchos testigos. Es el tema en el cual encontraron más documentación publicada.
como para tener elementos como para avanzar con el tema, al punto tal que ellos dijeron inclusive que van a hacer esto, el enjuiciamiento acá es solamente esta causa, queda toda apuntada contra el juez Juan Carlos Maqueda. Dijeron que ya se le envió un informe que él decidió no contestar. Ahora se va a proceder a realizar el dictamen de acusación. Directamente este es el primer dictamen de acusación que va a salir. Se va a circular entre los legisladores que participan de la comisión y entonces ya queda listo para lo que va a ser el dictamen final. Esta es la causa. Preguntaron entonces si esta causa queda solamente enfocada con el juez Maqueda. Dijeron que hasta ahora sí, en principio sí, queda abierto porque recordemos, se armó una subcomisión para investigar los otros periodos. ¿Por qué es contra Maqueda? Porque se investigó solamente el tiempo en el cual estuvo a cargo Maqueda, creo que 2018 a 2021. La subcomisión va a seguir trabajando. La oposición dijo que no va a designar integrantes para ello porque les parece que ya el tema ya está concluido. O sea que en definitiva no creo que se avance mucho más que esto. Coparticipación también, este es el tema que soltamos. El tema que había mucha expectativa de que venga algún gobernador a testificar en esta causa. Incluso se hablaba en su momento de Guado de Pedro, que podría haber llegado a venir como testigo de esta causa. Lo cierto es que nada de eso ocurrió y ya dieron cierre al tema de coparticipación de alguna manera. Soltamos, ya terminó en la última reunión. Está acá, quedó claro que la causa queda enfocada hacia Rosati. Se dice que el mayor grado de responsabilidad está enfocado hacia el presidente de la Corte. Hay constancias probatorias sobre ese tema, se dijo. Ahora, hasta ahí llegamos. Consejo de la Magistratura es lo que arrancó hoy. Se dijo que como mucho, algunos testigos de esta causa ya vinieron en el transcurso, porque recordemos, el juicio no arrancó con causa 2 por 1, en el transcurso se fue hacia otros temas. Muchos hablaron ya del tema del Consejo de la Magistratura, entonces dijeron va a haber una sola reunión. A mí lo que no me quedó claro es, y creo que sí que es así, que esta fue la reunión. ¿Vos decís que la semana que viene ya van a avanzar en...? Entiendo que ya terminó, aunque dejó, por un momento, no es mi duda, sino que un poco la contradicción de la presidenta de la comisión, ella hay que consultarla, ¿verdad? Pero ella dijo que iba a haber una sola reunión, uno intuía que era esta, pero después hablaba de la próxima reunión. En definitiva, y lo dijo sobre todo cuando habló de Sagese, que no había venido, dijo, bueno, no importa, se lo va a convocar para la próxima, por más que ya no se trate este tema. Entonces, a mí me da la sensación de que esto ya terminó con hoy. No hay mucho más que decir, se habló de mucha prueba documental sobre este tema que se va a pedir para agregar sobre este tema, pero testigos no hacen falta. Y abuso de poder es el último tema que va a quedar después del Consejo de la Magistratura y que tiene que ver con una causa que inició la coalición cívica contra el juez Ricardo Lorenzetti. Lo que pasa que al final dijeron, bueno, le vamos a agregar a este tema cuestiones contra el juez Carlos Rosenkrantz. Entonces dijeron, no, pero ¿por qué Carlos Rosenkrantz? Entendíamos que formaban parte de las mismas conductas, fue lo que argumentó la Carolina Gaylar. En definitiva, seguramente va a haber dos dictámenes distintos, o sea, esta causa de abuso de poder se va a dividir en dos. Así es, y quien también estuvo hablando respecto a lo que fue el análisis de la Comisión de Juicio Político en el día de hoy es el diputado Eduardo Valdés, que vamos a ver qué decía. Hoy empezamos una de las acusaciones que hicimos al comienzo del juicio político, que es el asalto al Consejo de la Magistratura, ¿no? El asalto que hacen autovotándose Rosati para hacerse del Consejo de la Magistratura. Y hemos escuchado a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, a la doctora Graciana Peñafort, donde ella contó los pormenores que tuvo, cómo coincidían los diálogos entre Robles y D'Alessandro
donde Robles le decía la estrategia que tenía que seguir el bloque de la oposición para que quede legitimada la designación de juez, el senador juez, que integraba un bloque de 8 senadores nada más, mientras que los demás eran de 22, el otro de 18, ¿no? Y fue exactamente tal cual como el secretario leyó el diálogo entre Robles y de Alessandro, lo que nos confirmó la doctora Peñafort, que sucedió después en el recinto. No fue la oposición a debatir al recinto, se quiso dejar sin quórum la sesión se hizo igual. Ahí veíamos la palabra del diputado Eduardo Valdés, entonces analizando lo que fue el tratamiento en comisión de juicio político. Llegó el momento de ir un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más información parlamentaria aquí por El Resumen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia en la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, que por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Soy autor de varias leyes en La Pampa, la mayoría vinculadas a los reclamos, insisto, por nuestros ríos, por los perjuicios que nos vienen ocasionando las provincias que están aguas arriba y que vienen haciendo un uso que es arbitrario, que es ilegal y que es unilateral. Yo no tengo dudas de que los principales problemas ambientales que tiene Argentina vienen de la mano de lo mal que se gestionan los recursos naturales. El programa, la dirección, el programa Parlamento Sostenible que presentamos nació claramente en principio de la voluntad política. La voluntad política en aquel entonces de Sergio Massa, que después continuó con Cecilia Moró, con la idea, y que tiene que ver con el objetivo del programa, en principio de atender a los problemas clave del siglo XXI, que la Cámara de Diputados esté presente en esta agenda del siglo XXI de construcción de futuro. Ecoagenda, jueves 23 horas. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que dejó la Comisión de Juicio Político en el día de hoy, donde empezaron a tratar el tema del Consejo de la Magistratura, así averiguando estas causales de supuestas irregularidades por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. José, ¿qué más dejó esta comisión? Bueno, justamente al principio de la reunión, antes de arrancar con el tema, la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, detalló cuáles son las causas que llevan a la investigación de este tema. Dijo que, entre otras cosas, se dio una asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte de Horacio Rosati por el autovoto con el objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. Esto se hizo mucho hincapié, lo insistió sobre el tema también Graciana Peñafort, sobre este tema de que se haya autovotado el presidente de la Corte, Horacio Rosati. También sobre ese tema habló Jorge Risso sobre el final, pero más que nada él para opinar si era, él dijo, bueno, en realidad no es, en última instancia es antiético, no es ilegal. Para el oficialismo hubo una cooptación del Consejo de la Magistratura y acusan al presidente del máximo tribunal de tener vinculación con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Se hacía referencia al Colegio de Abogados que presidía Jorge Risso, justamente por eso que era el siguiente invitado a testimoniar. Parte actora de la causa contra la ley 26.080. Recordemos que fue esa la causa que hizo caer finalmente la ley aprobada en 2006. Sí. Veamos la siguiente placa. El fallo fue dictado 10 días después de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de reforma del Consejo, dice el oficialismo, que sostiene que demoraron el fallo para que salga justo cuando Rosati detentara la presidencia de la Corte Suprema. Recordemos anteriormente, el anterior presidente era Carlos Rosenkrantz. Finalmente, cuando asumió Rosati, ahí se aceleró este tema. Veamos la próxima placa. Bueno, se le dio, dijo también entre los argumentos que justifican avanzar con esta causa, se le dio un plazo arbitrario para sancionar una nueva norma y se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días, 120 días corridos. Esta era la cuestión que siempre desde el oficialismo se cuestionó, que era muy poco tiempo para hacer una ley. Ellos decían inclusive que una ley, hay un promedio, según se está establecido, que una ley tarda alrededor de un promedio de 470 días desde que para llegar a concretarse. Entonces 120 era muy poco.
Hay leyes y leyes, diría yo, también. Además, la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años. Ahí fueron muy minuciosos en la explicación de eso, de por qué dicen que la Corte se arrogó facultades legislativas. Se supone que en un sistema democrático los tres poderes tienen bien establecido cuál es la función de cada uno. Es el poder legislativo el que tiene que crear la ley o derogar la ley, y el judicial simplemente aplicar lo que sanciona, deroga, aprueba o no el poder legislativo. Entonces hubo como una explicación de podríamos decir, esa intromisión de facultades del Poder Judicial sobre una facultad que es pura y exclusiva del propio Poder Legislativo, ¿no? Así es, sí, el tema más opinable de todos de este lío tiene que ver justamente con ese tema de que se haya restablecido una ley que en teoría había sido dejada de lado. Graciana Peñafort, la primera testigo, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, habló del caso Juez 1, dividieron la causa juez, hablamos del senador Luis Juez, ¿no? Para referirse al reclamo sobre quiénes debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente. Nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura, estamos diciendo, y terminaba en 2022, y de juez 2 de reclamo contra el decreto presidencial que designó a Martín Doñate para el periodo 2022-2026. Recordemos que estamos hablando de los integrantes del Consejo de la Magistratura, al restablecerse la ley anterior, tenían que designar más representantes del Poder Judicial, y bueno, recordemos que el oficialismo en el Senado se dividió en dos, justamente para ganar un senador más, y fue lo que frenó la Corte Suprema. Así es, José, si te parece vamos a repasar qué decía en el día de hoy en calidad de testigo Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación Argentina, que decía lo siguiente. Dentro del fallo colegio, el primer fallo, hay un voto en disidencia parcial de Lorenzetti que específicamente remite sobre las competencias exclusivas de dictar leyes, derogarlas, volverlas a vigencia que tiene el Congreso de la Nación. Para ser clara, cada órgano del Estado tiene sus competencias específicas, es decir, aquello que puede hacer y aquello que no puede hacer. La competencia específica del Congreso de la Nación, en este caso del Senado, es dictar leyes. No pueden hacerlo otros organismos y derogarlas, por supuesto. Y dejamos planteado porque lo consideramos que se había inmiscuido de modo inexcusable en competencias excluyentes del Senado de la Nación. El Senado de la Nación, en oportunidad de contestar la demanda allá por el año 2006, hizo el planteo entendiendo que la representación de los abogados no le corresponde a lo que conocemos como el Colegio de Buenos Aires, sino que le corresponde al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que tiene, entre otras cosas, la superintendencia sobre la matrícula y la representación de los abogados. Bueno, escuchábamos entonces a una de las testigos del día de hoy en la Comisión de Juicio Político. José, ¿qué más dejó esta sesión? Bueno, veamos entonces la próxima placa. ¿Qué más decía Graciana Peñafort? Decía que, por ejemplo, la posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias inferiores y estamos en recurso extraordinario que no ha sido resuelto, decía en otro pasaje. También hablaba de la fecha, los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta. Se quejaba respecto del tema de que, bueno, el tiempo, los tiempos de la Corte Suprema, los tiempos de la justicia, uno diría. Veamos la próxima placa, que es lo que dice, por ejemplo, el diputado Tailade. Veamos, a ver si la cambiamos. La próxima placa tenemos, ahí está. Sí, deberíamos ponerle nosotros, dijo Tailade, lo escuchamos al principio que insistía con este tema, deberíamos nosotros ponerle un plazo a la Corte. Ellos nos pusieron 120 días y ellos hace más de 1 año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible. Se quejaba el diputado Tailade. Y no es muy descabellado lo que dice Rodolfo Tailade, porque justamente en un sistema democrático los tres poderes están para ponerse pesos y contrapesos entre ellos, ¿no? Se podría hacer esto de eventualmente ponerle algún tipo de plazo a la Corte también para que se pueda expedir. Así es. Bueno, en definitiva, Graciana Peñafort decía que la Corte ha interferido en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques.
de acuerdo a lo que establece el artículo 55 del reglamento del Senado. Esa era otra de las explicaciones que decía. Veamos también la siguiente placa. Resucitar la presidencia de la Corte en el Consejo es algo que se le ocurrió a la Corte. Recordemos que porque el Consejo de la Magistratura ahora está presidido por el presidente de la Corte, porque es lo que decía la ley original que fue restituida. Es algo que se le ocurrió a la Corte, no era algo que había sido planteado en la causa del colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte. Bueno, el fallo de inconstitucionalidad de la ley de 2006 salió en diciembre, cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley. Fue otra de las cosas que argumentaba quien también es funcionaria, como decíamos, jurídica del Senado. Veamos entonces a ver la próxima placa, si ya venimos con, bueno, lo que dijo el último testigo, el segundo y último testigo, Jorge Gabriel Rizzo, que era presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Él fue el que, ellos fueron los que impulsaron esta iniciativa. Él contó un poco de cómo había sido la instancia que se había procedido para, fue la instancia que motivó la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. Y contó en particular, para no extendernos demasiado en todo lo que dijo, pero contó lo que en 2017 lo habían llamado desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura. Le preguntaron si había alguna posibilidad de que la política dictara un fallo. ¿Qué es lo que pasaba? Él había trabajado, él había participado en un momento de las negociaciones acá del tema en algunos de los plenarios que se hacían en las reformas judiciales. Ellos dijeron, hay que hacer, nosotros vamos a colaborar, vamos a hacer una ley, vamos a venir para proponerle una ley. Finalmente, entonces, cuando le dijeron si ellos tenían, él llamó al ministro de entonces de Justicia, Germán Garabano, le contó la situación, le dijo si le interesaba que había hablado un operador de la Corte al que él no mencionó. Dijeron que sí, hubo varias reuniones donde se avanzó con con una propuesta. Finalmente habló con todos. Cuando llegaron a la conclusión de que el proyecto iba a salir, se avanzó con ese tema. Él cuenta, por ejemplo, que desde la Corte le pidieron que, por ejemplo, que no sé si está en la próxima placa. A ver si vemos la próxima placa. Pero, no, acá no está, pero bueno, lo cuento yo. Entonces le dijeron, ¿por qué no? Que la Corte no quería estar en la ley que estaban armando, porque eso les traía problemas, en todo caso. Dijeron, entonces lo sacaron, avanzaron en el proyecto, pusieron el tema de una insistencia de Pablo Tonelli para que le cobraran ganancia a los miembros de la Corte, de la Justicia, y bueno, y finalmente recibieron un llamado de un operador político, dijeron, de un operador judicial, para pedirles que dejaran el proyecto de lado porque no iba a salir. Dijo, no me hagan decirles que era Angelici. Claro. Y lo dijo. Vanessa Silio le preguntó si la Corte tenía intención en el año 2017 de sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte, dijo. Desde la Corte dijeron que el proyecto estaba bien, pero que ellos no querían estar en el Consejo, y contó que, bueno, habían trabajado bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a un operador que, en definitiva, era Angelici, que le dijo que la ley no iba a salir. Así es. Bueno, entonces esto fue un repaso de lo que la Comisión de Juicio Político. José, muy interesante ese repaso de lo que dejó las testimoniales en el día de hoy. Y también otro de las actividades importantes que ocurrieron el día de hoy, un poco lo estuvimos adelantando al inicio del programa, es que se entregó el mayor galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ¿sí? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este jueves 21 de septiembre, la presidenta de Diputados Cecilia Moró entregó hoy la mención de honor diputado nacional doctor Juan Bautista Alberdi al cantante y compositor Abel Pinto, quien interpretó Canciones Patrias en el Salón de los Pasos Perdidos ante más de 500 personas en reconocimiento a su trayectoria artística y personalidad destacada de la cultura popular. De esta manera, Pinto fue reconocido por su trayectoria de más de 26 años de carrera y su gesto solidario al donar las regalías de su disco Alta en el Cielo, compuesto por 8 canciones patrias que recorren los colegios de todo el país.
Al respecto, la titular de la Cámara Baja expresó que este reconocimiento es el más importante que otorga el Congreso de la Nación Argentina a personalidades de la cultura, y Abel es un artista que nos llena de orgullo como argentinos porque sus canciones nos hacen recordar de dónde venimos como país, nos hace recuperar nuestra identidad. Somos una patria hermosa que tiene mucho para hacer y conservar, y artistas enormes como Abel que hacen de la Argentina un país inigualable, manifestó. En tanto, Pintos indicó que es un honor muy grande recibir este galardón, ya que, decía, grabé este álbum, Alta en el Cielo, con temas que siempre nos acompañan, identifican con nuestra historia y para que llegue a todas las escuelas del país. Además señaló que es importante en estos tiempos apoyar a la cultura porque nos sostiene y nos da un espacio donde crecer. Las canciones patrias no son elementos de museo, son nuestras y podemos cantarlas cada vez que sentimos que se está haciendo patria. Y hacer patria es hacer el bien por los otros y por nosotros. Durante el encuentro, del que participaron más de 200 alumnos de escuelas primarias, Pinto interpretó canciones de su álbum Alta en el Cielo junto a la Orquesta de Cámara de la Nación Argentina. Participaron los diputados nacionales Paula Penaca, Germán Martínez, la prosecretaria parlamentaria de la Cámara Ana Lozano, familiares, amigos, alumnos y alumnas de la Escuela Pública número 32 y del Colegio La Providencia y autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Entonces, esto fue un evento muy importante que se realizó hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, y que recordemos que no es la primera vez que la Cámara otorga este tipo de reconocimiento, ¿no?, a personalidades que por su trayectoria, por lo que realizan en su vida, la Cámara los distingue de alguna manera. Tenemos un compacto respecto a lo que fue la declaración de Cecilia Moró y de Abel Pintos. Estoy muy emocionada por poder entregar esta distinción, la más importante del Congreso argentino, con todos ustedes. Y Abel, a través de la música, con estas canciones patrias hermosas, nos hace sentir de dónde venimos, recordar de dónde venimos como nación. Nos hace resguardar y recuperar nuestra identidad, que es lo que a ustedes los va a formar como personas dignas, como personas íntegras, ser lo que sienten y lo que quieran ser. Que somos una patria hermosa, que tiene mucho para conservar, mucho para hacer, y muchos artistas y seres humanos enormes que hacen de este país un país inigualable. Por supuesto que recibir esta distinción es un honor muy grande para mí, recibirlo en este salón, recibirlo junto a todos ustedes, de sus manos. Que ustedes estén acá es el símbolo de lo que soñamos con este álbum, y que es que este álbum llegue a las escuelas de todo el país. Es verdaderamente muy importante apoyar y poner un pie en la cultura, porque al igual que la fe, la cultura, en los momentos en los que no sabemos muy bien cómo se van a dar las cosas, nos sostiene. Las canciones patrias no son elementos de un museo que solamente podamos usar en las fechas patrias. Las canciones patrias son nuestras y las podemos cantar cada vez que nosotros podamos sentir que se está haciendo patria. Y si alguna vez se preguntan qué es hacer patria es hacer el bien, y hacer el bien por uno y por los demás. Bueno, esto fue un compilado de lo que fue la entrega de Juan Bautista Alberdi a Abel Pintos. Y también yo tuve la posibilidad de hacerle una nota con el canal de Diputados Televisión, así que vamos a ver en qué consistía en esta nota exclusiva con DTV. Me siento muy emocionado de haber podido recibir este galardón, pero sobre todo recibirlo un poco acompañado y de la mano de alguna manera de todos estos chicos que nos acompañaron de distintos colegios de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque este álbum que hice de los himnos, ese era el objetivo, que las canciones que son nuestras de todos y cada uno de nosotros llegaran a todos y cada uno de nosotros, y especialmente a los niños y a los adolescentes de todas las escuelas de nuestro país. Entonces, verlos a ellos como símbolo de que eso fue logrado fue muy emocionante después de casi 2 años de estar trabajando en esto. Yo pienso que nosotros somos la patria, cada uno de nosotros, porque al final todos los días todos y cada uno de nosotros tomamos decisiones en lo que tiene que ver con la convivencia con los demás, en lo que tiene que ver con cómo resolver las cosas que nos pasan a diario de la mejor manera y que nos comprenden a todos de alguna forma, no solamente mirando el ombligo de cada uno, porque me parece importante que los niños, pero también todos nosotros sepamos eso, que el gesto de cada uno de nosotros como argentinos a diario y
las decisiones que tomamos a diario también hacen a la patria y también hacen al rumbo de esa patria, ¿viste? Y no solamente de alguna forma las figuras que están en los distintos momentos representando, ¿viste?, al pueblo argentino. El pueblo argentino también toma decisiones a diario y por eso es importante la conciencia y sobre todo la solidaridad. Bueno, esto fue entonces un repaso y un resumen de la actividad parlamentaria en el día de hoy, un resumen de lo que fue la Comisión de Juicio Político, la entrega de este galardón, un premio tan importante al artista Abel Pinto. Si nos volvemos a encontrar mañana, nos quedamos sin programa, nos volvemos a encontrar mañana como todos los días a las 18 horas. Chau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos.